Mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en Estudios Árabes Islámicos por la Universidad de Sevilla, la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Actualmente trabajo en la Universidad Pablo de Olavide en la Facultad de Filología y Traducción. El título de la ponencia que os presento hoy es La caricatura como comunicación en lenguajes alternativos durante la COVID-19, estudio comparativo de España y Túnez. Por lo general tenemos que tener en cuenta que la COVID-19 ha sido una pandemia mundial que ha azotado a todo el mundo, no solo a Europa, por lo tanto el estudio comparativo se va a centrar en España y en un país, digamos que siempre, aunque son países mediterráneos, se dejan un poco olvidados, como es el caso del mundo árabe. En este caso nos vamos a centrar en Túnez. Teniendo en cuenta esto, las hipótesis que lanzo para esta investigación son: 1. La caricatura es un lenguaje no verbal alternativo que comunica una serie de mensajes. 2. Existe un humor social desatado por las redes sociales haciendo que la gente reaccione ante determinados acontecimientos. Y 3. La COVID-19 ha servido para afianzar la caricatura y convertirla en una herramienta comunicativa independiente de la prensa. Hay que tener en cuenta que la caricatura es una herramienta que nos hace reír, es algo que nos entretiene, pero que también contiene muchas, digamos, asunciones e ideas que son inherentes a la cultura del momento del ser humano. Por tanto, hay que entenderla como un elemento comunicativo significativo en distintos acontecimientos. Teniendo en cuenta esto, los objetivos que se han planteado para este trabajo son los siguientes. 1. Estudiar la caricatura como forma de lenguaje alternativo. 2. Analizar el uso de las redes sociales para publicar esta serie de dibujos. Y 3. Comprobar el impacto en la sociedad. Si nos centramos dentro de lo que es los objetivos específicos, debemos de decir que 1. Vamos a ver el uso durante la COVID-19 en un país como España y Túnez. 2. Comparar, por tanto, el trato de la pandemia a través de la caricatura en ambos países. Y 3. Examinar el uso de las redes sociales durante la COVID-19 para transmitir estas caricaturas tanto en España como en Túnez. En cuanto a la metodología, tengo que decir que se ha utilizado una metodología cualitativa, puesto que se trata un análisis del estado, de un estado teórico, por decirlo de algún modo. De este modo se ha llevado a cabo dos fases, una fase interpretativa y una fase descriptiva. Primero se ha descrito una serie de hechos y luego estos datos y estos hechos que han sido descritos posteriormente han sido interpretados. De este modo se ha usado un método visual etnográfico que permita analizar y explicar qué ocurre directamente dentro de la imagen y también se ha utilizado lo que es una teoría fundamentada. ¿Qué quiere decir esto? Se ha ido haciendo una serie de codificación de datos que luego se han analizado, se han juntado y se ha creado una teoría a la luz de todos estos datos obtenidos. Como fuente primaria se ha utilizado lo que han sido las caricaturas. Para ello se ha llevado un proceso en el cual se han elegido dos caricaturas para ilustrar este trabajo. Primero ha sido el dúo de caricaturistas Miki y Duarte, que ahora pasaremos a explicarlo un poco más detenidamente. Y por otro lado, para hablar de Túnez se ha utilizado a la caricaturista Nadia Giari. Teniendo en cuenta esto, por tanto, vamos a ver cuál es el caso de España. El caso de la COVID-19 en España, hay que decir que nos llega concretamente el 13 de febrero en Valencia y ante la rápida expansión que tuvo el virus, el 14 de marzo se produjo un confinamiento en el cual estuvimos prácticamente varios meses encerrados, ¿no? Tuvimos una desescalada, como todos sabemos, que fue progresiva a partir de mayo, pero podemos decir que por lo general estuvimos prácticamente casi hasta junio, ¿no?, del año 2020. Teniendo en cuenta esto, digamos, estábamos en casa, estábamos encerrados, teníamos lo que teníamos era la comunicación a través de las redes, la televisión, la radio, pero ante todo esto surge lo que es el arte de la caricatura. Hay que tener en cuenta que este arte, digamos, que ya existía, que ha acompañado a periódicos y ha sido considerado un artículo de opinión, pero ahora durante la COVID-19 se va a convertir también en una forma de narrar historias. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a relatar a través del dibujo cómo se desarrolla la pandemia, cómo nos afecta y en parte cómo va evolucionando. Este hecho, por tanto, va a suponer también que nos entretenga, es decir, nos va a arrancar una sonrisa. Si cogemos una de las caricaturas durante la COVID, vamos a ver que nos arrancan una sonrisa. Por lo tanto, nos ayudaba un poco también a soportar todo este trance que estábamos viviendo.
En cuanto a al caricaturista o los caricaturistas que se han utilizado para el caso de España, se ha optado por el dúo de caricaturistas Miki Duarte. Son malagueños, pertenecen al grupo Yoli, de manera que podemos ver que sus caricaturas aparecen en periódicos como el Diario de Sevilla o el Diario de Málaga. En un primer lugar podemos decir que Manuel Gallardo Muñoz, nacido en 1967, alias Miki, es guionista, dibujante y humorista gráfico. Por otro lado, lo que es su compañero, José Francisco Duarte Heredia, nacido en 1975, digamos, que es dibujante, historietista y viñetista. Ambos son de Málaga, como acabo de decir, y empezaron en 1997 a colaborar juntos en un periódico de la Costa del Sol. Luego, posteriormente, pasaron al grupo Yoli, donde actualmente podemos ver sus caricaturas, ¿no? No obstante, el desarrollo de la COVID es cierto que los lleva también a publicar en la red. Ellos ya publicaban en la red, en su red social Twitter, pero la COVID, digamos que esto hace que se acentúe. De este modo vamos a ver que se crea una comunicación bidireccional, de manera que el propio espectador puede comentar lo que dice el caricaturista y establecer un feedback con los propios artistas. Respecto a las estructuras de los dibujos durante la COVID, siempre tienen, digamos, una estructura fija, por decirlo de algún modo. Suelen aparecer, digamos, con un enunciado y unos personajes que hablan, y existe a su vez una serie de símbolos y personajes que vamos a ver un poco repetidos a lo largo de todo este proceso que tuvimos en la pandemia, ¿no? Destacando sobre todo personajes como el propio virus, o lo que son los médicos, o lo que son los otros héroes de la pandemia, que se conoce así, como son personal de supermercados, limpiadores y limpiadoras, y los policías o las fuerzas de seguridad. En cualquier caso, si empezamos a analizar sus dibujos para ver ese desarrollo de la pandemia, nos encontramos con el primero que sale ahora en pantalla. Se lo titula El coronavirus. Aquí no tenemos una conversación entre personajes, pero podemos ver cómo la Tierra se asusta y el coronavirus se interpone entre el Sol y la Tierra, generando una especie de eclipse, ¿no? Pues, anunciando de algún modo aquello que va a venir. Por otro lado, el tema de los médicos y los aplausos, ¿no? En el momento que nos encierran, todos salimos a las 8 a aplaudir y a dar las gracias a los sanitarios por esa labor tan magnífica que han hecho durante toda la pandemia y que aún siguen haciendo. Podemos ver esta caricatura. Vemos, por ejemplo, cómo existe una científica que está investigando el COVID, se tapa los oídos mientras la gente aplaude, y esta científica dice: increíble, parece que al virus le fastidian los aplausos de las 8. Como diciendo, le fastidia que nos animen para poder seguir, para poder investigar y acabar con el virus. Pues al fin y al cabo son ellos los que nos están ayudando a salir de toda esta situación. Sin la ciencia no hubiéramos podido acabar con el virus o estar en proceso de acabar con él. Esto se evidencia también en la siguiente caricatura, que también es una crítica un poco a la sociedad, ¿no? Pues en el momento que nos desconfinan parece como que pasamos un poco de todo, empezamos a salir, empezamos a divertirnos y empezamos a olvidarnos todo lo que hemos pasado y toda esa angustia que hemos vivido encerrados, ¿no? De este modo ellos van a criticar esa falta de solidaridad también en sus caricaturas, como vemos a continuación, ¿no? Vemos dos situaciones bien diferenciadas. En la primera vemos a una investigadora pensando en aislar el virus, mirando por su microscopio y analizando y tomando sus datos, mientras que por otro lado vemos que es el propio virus el que observa de ese microscopio a la gente de fiesta, como diciendo, apretujar a la gente, ¿no? Es que vamos a salir a la calle y venga, ya que estamos todos en la calle, voy a coger y voy a contagiar a cuanto más mejor, que en parte es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de las sucesivas horas que hemos ido viviendo a causa de este virus y de esta pandemia que llevamos hasta el día de hoy. Pues bien, si nos vamos a compararlo con el caso de Túnez, el caso de Túnez ha sido bastante significativo. Hay que tener en cuenta que el primer caso de coronavirus se da en marzo de 2020 y también se produce, digamos, una especie de confinamiento, se empieza a confinar igual que en el resto del mundo. Por tanto, en un primer momento, durante el día, todos debían quedarse en casa y salir solo en casos de extrema necesidad. Asimismo, los viajes de una región a otra también estaban prohibidos, excepto por razones legítimas. Así, en Twitter, la presidencia tunecina especifica que el suministro de alimentos estaría asegurado, que se abrirían pequeñas tiendas. En cualquier caso, la desescalada tunecina llegó el 4 de mayo de 2020. Si lo comparamos con España, llegó bastante antes. No obstante, todo esto también se va a evidenciar
por lo que ocurrió posteriormente. Y es que Túnez ha sido uno de los países árabes más asolados por la pandemia. Lo mismo que España ha tenido momentos en los que ha sufrido momentos bastante, digamos, comprometidos con respecto a la pandemia. En el caso del mundo árabe, si nos tenemos que ir a nuestros vecinos mediterráneos, un país que tenemos que destacar es Túnez, porque ha sufrido bastante problemas a causa de la pandemia, que digamos que todavía, digamos un poco que rachean dentro de todo ese entramado. Por todo ello, la caricaturista que se ha cogido para ilustrar todo esto ha sido Nadia Giari. Esta chica podemos decir que es una gran caricaturista dentro de lo que es la sociedad tunecina. Ella surge como consecuencia de la primavera árabe en el año 2011 a través de un personaje, Willis Lechat. Este gato se convierte, digamos, en personaje clave y todos sus personajes, por tanto, son gatos debido a que son personajes rebeldes y que nadie les dice lo que tiene que hacer. Entonces, el momento de la COVID, digamos, no lo va a ignorar por completo, sino que al contrario, lo va a incluir, lo va a analizar y también va a narrar una historia conforme al desarrollo de las imágenes. En este sentido, podemos ver que se distinguen distintas etapas. La estructura siempre es muy parecida a la de Miki Duarte. Podemos encontrar también lo que es el enunciado de la caricatura y siempre vemos personajes hablando. No obstante, Miki Duarte es cierto que utiliza personas reales, aunque el virus forma parte de los personajes, pero Nadia Giari, los personajes siempre van a ser gatos, por decirlo de algún modo. Esta prueba la tenemos en la siguiente caricatura que dice: ¿Es si le coronavirus arrivé en Tunisie? ¿Y si el coronavirus llegara a Túnez? Y entonces vemos cómo el coronavirus se convierte en un turista, ¿no? Y empieza a hablar un poco con los gatos que están haciendo de taxista, ¿no? Le dice: Je peux venir visiter les bardos. Y salta el coronavirus. Le musée, y dice: No, l'assemblée. Pour 80 dinars. ¿Vale? Por 80 dinares, ¿no? La asamblea, por 80 dinares. Hace un poco el juego de la asamblea, hace un poco el juego político, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no van a visitar a los políticos frente a lo que es el Museo de Bardo, haciendo esa comparativa, ¿no? Por decirlo de algún modo. Por otro lado, la siguiente caricatura muestra un efecto que prácticamente todos hemos vivido, ¿no? Nos volvimos locos comprando papel higiénico, todo el mundo compró papel higiénico como si no hubiera mañana, parecía que se iba a acabar el mundo. Y cuando llevábamos varios días de confinamiento ya no sabíamos ni lo que hacer, ¿no? Como se ve en esta caricatura, ¿no? Este gato sentado en el váter simulando a un Robinson Crusoe, llegando a dibujar, digamos, la cara con un pintalabio, si os fijáis, dentro de lo que es el papel higiénico. Y al fondo, digamos, las palmeras haciendo ver como que estábamos aislados del mundo. Luego también, al igual que Miki Duarte, critica un poco los desconfinamientos y la actitud que tuvo la gente frente a ellos. Prueba de todo esto se puede ver en la siguiente caricatura, donde ponemos dans mon quartier un mariage tous les soirs. En mi barrio un matrimonio todas las tardes, ¿no? Hablando como si seguían habiendo fiestas y seguía habiendo movimientos y la gente, digamos, como que estaba olvidando un poco todo aquello que habíamos vivido de la pandemia con un virus que todavía seguía entre nosotros y sobre el cual no teníamos todavía un remedio, no teníamos un antídoto ni una vacuna como podemos tener ahora, sino que las cosas estaban mucho peor. En este contexto, los gatos visten el Covid-19, pourquoi vous n'avez pas rapporté la carte? Y le contesta: je vais pas mourir. ¿Vale? Como podéis ver en la conversación, el gato Willy, que es el que tiene esa mascarilla, se asombra de todo esto, ¿no? Y como la novia pasa un poco de la situación. Me da igual, yo quiero morir de otra cosa, ¿no? Pero yo quiero celebrar mi boda, a fin de cuentas. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, pasamos a lo que es los resultados y la discusión. En primer lugar, podemos decir que la evolución de la pandemia ha sido diferente tanto en Túnez como en España, ¿no? Nos hemos quejado mucho de la situación en España, pero tenemos que decir que si miramos a nuestro alrededor y miramos la situación tunecina, digamos que ha habido bastantes problemas. En España ha habido varias oleadas, pero Túnez además ha sido bastante significativo porque ha sido el peor país del mundo árabe, vuelvo a repetir, que ha azotado la pandemia, hasta tal punto que han tenido que pedir ayuda a otros países para que le lleven vacunas, puesto que ha habido momentos en los que ni ha habido vacunas. Este hecho, por tanto, se vislumbra en las caricaturas. No obstante, si hacemos una comparativa de ambos, vemos como no solo el estilo, que prácticamente, digamos, puede ser casi unitario entre Miki Duarte y Nadia Giari, ¿no? Puesto que vemos siempre la misma estructura, personajes que hablan, una identificación, una contextualización, pero en este caso podemos ver cómo además nos narran una historia, ¿no? En el caso de Miki Duarte nos va narrando la contemporaneidad española, mientras que Nadia Giari va haciendo lo mismo pero en Túnez, ¿no?
puesto que lo va articulando de manera que nos va contando de modo paralela cómo surge, digamos, la pandemia y cómo la estamos viviendo, cómo estamos viviendo el confinamiento de algún modo. Por lo tanto, podemos decir que la caricatura se convierte en una lengua, digamos, alternativa. Se crea una sintaxis montada en imágenes, es decir, se utilizan unos símbolos, unos personajes, como acabo de decir, que se van articulando y se van superponiendo, creando figuras yuxtapuestas. Este hecho hace que se genere una gramática visual que el espectador identifica muchas veces sin identificar el texto. Es decir, si vemos, por ejemplo, las caricaturas de Nadia Giari, no nos hace falta comprender francés para saber lo que ahí está ocurriendo. Lo mismo pasa en el caso de Miki Duarte. Podemos ver perfectamente qué ocurre y podemos interpretar qué es lo que está pasando. Y estamos viendo una historia que nos está narrando unos acontecimientos bastante significativos que todos hemos vivido. En este caso, el caso de la pandemia. No obstante, hay que destacar en todo esto que también la pandemia ha supuesto un giro en el canal de transmisión. Por lo general, Miki Duarte publicaba dentro de lo que es el grupo Yoyi. Actualmente sigue publicando, pero su transmisión, digamos, que no se ha limitado solo al periódico. Antes de la pandemia era más común encontrarlo, sobre todo en periódicos como el Diario de Sevilla, ¿no? Por ejemplo. Pero la pandemia sí es verdad que lo fuerza a que Internet sea su medio, a que las redes sociales se conviertan en el momento en que ellos manejan. Este hecho hace que la bidireccionalidad sea mucho más intensa. ¿Qué quiere decir? En este caso, ellos mismos llegan incluso a afirmar que que generan como debates con sus propios espectadores. Es el mismo caso que Nadia Giari. Nadia Giari además cuenta con el problema o con el hándicap de que la primavera árabe fue conocida como la primavera de las redes sociales, como una gran explosión donde todo el mundo se convocó a través de la red y la red tuvo un papel, digamos, bastante significativo. Este hecho va a hacer que ella siga publicando por las redes sociales. De hecho, ella ha publicado en algunos periódicos como Cine Mensuel u otros periódicos franceses o de habla francesa principalmente, pero sí es verdad que su medio favorito o su medio más utilizado va a ser la red. Este hecho hace, por tanto, que la sociedad en red se haya desarrollado hacia límites insospechados, generando una virtualidad bastante significativa donde la caricatura termina de cobrar sentido pleno. ¿Por qué? Porque además nos permite tener viva la revolución, es decir, mantener vivo todo ese espíritu, digamos, de lucha o todo ese espíritu reivindicativo de algún modo, como podemos ver en Nadia Giari. ¿Quiere decir esto que Miki Duarte no tengan ese espíritu de lucha? Por supuesto que lo tienen, sin embargo es mucho más pausado. Vemos que la crítica, digamos que el humor es mucho más negro, digamos, pero al mismo tiempo es ocioso y al mismo tiempo es brutal, porque llama la atención sobre distintos aspectos, pero además nos saca una sonrisa y nos lleva hacia donde verdaderamente quiere. Nos llevan a reflexionar de distintos aspectos sociales y distintos aspectos que nos tocó vivir durante aquel momento y que todavía estamos viviendo las consecuencias. Por tanto, no pueden ser ignorados el desarrollo de estos dibujos. Con todo, a modo de conclusión, hay que entender que la caricatura es un bloque cultural, es un producto comunicativo que narra una serie de hechos, que narra una serie de situaciones, pero que relata sobre todo la actualidad del momento. ¿Qué quiere decir esto? No podemos encasillar la caricatura en la COVID, es decir, no la podemos encasillar en un momento determinado, puesto que en el momento que ha pasado la COVID, tanto en el caso de Nadia Giari como Miki Duarte, se ha evolucionado y se ha girado hacia los hechos que están teniendo lugar, criticando o analizando o comentando la política, tanto la política nacional como internacional, como también, la política dentro de la Unión Europea, en el caso de Miki Duarte, o del mundo árabe, en el caso de Nadia Giari, y por otro lado, también critica a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Critica los aspectos sociales, aquellos aspectos que les desagrade, que tienen problemas respecto a la sociedad. Es más, incluso podemos ver cómo estos dos temas se llegan a mezclar dentro de la misma caricatura. Por tanto, resulta que no podemos hablar de la caricatura como un ente aislado, sino algo que pertenece a la actualidad más inmediata. De manera que esto sigue evolucionando y vamos a seguir viendo cómo se van desarrollando diferentes dibujos narrando la actualidad del momento. Es decir, yo lo he acotado a este momento, a la parte de la pandemia, pero la pospandemia y las sucesivas horas también van a ser relatadas y también van a ser analizadas. Por todo ello no podemos sujetar la caricatura en un determinado momento, sino que pertenece un poco al contexto en el que se desarrolla. Pues tenemos que hablar de que es un lenguaje no verbal, como he dicho, es un lenguaje impersonal y atemporal, pero que si se combina genera una historia. De este modo, hay que tenerla en cuenta como evidencia histórica y debemos analizarla y estudiarla como algo que nos puede dar una referencia para el día de mañana como una fuente primaria bastante significativa.
Con todo, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de esta intervención lo mismo que yo he disfrutado haciéndole. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no dudéis en hacérmela, que estoy aquí a vuestra entera disposición para responderla. Muchas gracias y seguimos viéndonos por el Congreso Nodo. ¡Hasta pronto!